Esta semana el gobierno y los partidos con representación parlamentaria dieron un primer paso para concretar una idea que hace años estaba en la agenda de seguridad pública, pero que siempre se veía postergada: sacar a las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior. El martes, en la Torre Ejecutiva, la Comisión Multipartidaria acordó que la administración de los centros de reclusión de adultos debe pasar a manos de un nuevo servicio descentralizado. En la reunión, además, el secretario general del Partido Colorado, Germán Cardoso, presentó un proyecto de ley que establece que ese nuevo organismo, denominado Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, debe vincularse con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. El prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, dijo que esa opción parece la más adecuada, aunque aclaró que es un aspecto que todavía va a seguir discutiéndose. ¿Qué ventajas tiene ese diseño institucional propuesto por el Partido Colorado? Vamos a conversarlo con el doctor Guillermo Maciel, abogado, asesor del Partido Colorado en temas de seguridad pública. Cuando baja por las cuestas. Doctor Maciel, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Doctor Maciel, el tema de las cárceles estuvo desde el principio en la agenda de las reuniones por seguridad pública entre Vázquez y los partidos políticos. Se lo pregunto porque hace unos meses el comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, tuvo que mandar una carta justamente para que se incluyera en el diálogo. El Partido Colorado presentó en el comienzo del diálogo con el presidente Vázquez un paquete que incluía unas 28 o 29 proyectos de ley. Entre esos 29 proyectos de ley hay 7 que están específicamente vinculados al tema carcelario. Y uno de ellos, el que encabeza la normativa propuesta en materia carcelaria, es justamente el que apunta a la creación de un servicio descentralizado para que maneje el tema carcelario, conjuntamente con otros que creemos que también son importantes, que tienen que ver, por ejemplo, los grandes títulos, el monitoreo por tobilleras o pulseras con GPS para los reclusos que salen en salidas transitorias, el trabajo obligatorio de quienes están privados de libertad como forma de rehabilitación, el beneficio de la gracia, limitarlo para aquellos que revisten la calidad de reincidentes o imputados de delitos graves, medidas complementarias una vez que alguien cumple la pena, en el caso de delitos graves o delitos múltiples, y si mal no recuerdo, el deber de informar a las víctimas en el caso de la salida del recluso, así como las limitaciones de las cuales se ha hablado mucho, la libertad anticipada, condicional, provisional, salidas transitorias de reincidentes. Es decir, ese paquete de 7 medidas legislativas es lo propuesto por el Partido Colorado, que sí que estaba en la agenda desde el comienzo. Uh-huh. Pero se lo había ido postergando, entonces, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasa es que el ritmo lo marca el presidente. El presidente ha ido marcando en base a los proyectos de ley que el Poder Ejecutivo fue presentando. A medida que hemos ido avanzando, donde lamentablemente yo marcaba ayer que llevamos, si fuera un partido de fútbol, vamos 10-0, porque van 10 reuniones, 0 proyectos de ley aprobados. En un tema tan sensible como es la seguridad pública, lo que se necesita es pragmatismo, ejecutividad, cosa que se viene dilatando en el tiempo con estas 10 reuniones, y vamos a seguir en reuniones indudablemente, pero que la tónica parlamentaria no parece ser la misma. Por un lado, porque el Poder Ejecutivo no ha mandado esto como proyectos de ley de urgencia, de forma de achicar los tiempos parlamentarios, sino que lo manda como ley común, y segundo, que tenemos una especie también de divorcio entre el gobierno y el propio oficialismo en el legislativo, por cuanto, por ejemplo, la senadora Constanza Moreira, senadora oficialista, ha declarado estos últimos días públicamente que no entiende para qué se está acordando entre el Poder Ejecutivo y la oposición, cuando el Frente Amplio en el Parlamento no está de acuerdo con las medidas que se están enviando o con varias de ellas, salvo la excepción del nuevo Código del Proceso Penal. Entonces eso marca una señal de alerta en la medida que el Poder Ejecutivo hace un acercamiento a la oposición, buscamos puntos de acuerdo, pero a su vez el oficialismo del Parlamento no estaría respaldando en principio lo que se está acordando. Uh-huh.
Doctor Maciel, la idea esta de sacar las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior, en el entendido de que, bueno, de que la policía está creada para perseguir y reprimir el delito y no para rehabilitar a los que delinquen, es una idea que ya tiene unos cuantos años, ¿no? Por ejemplo, en 1997, en el segundo gobierno de Sanguinetti, fue planteada aquel entonces por el extinto diputado Díaz Maynar, ¿verdad? Del Frente Amplio. ¿Por qué la levanta ahora el Partido Colorado? El Partido Colorado no la levanta ahora, la presentó el 18 de marzo del 2010, es decir, en la anterior legislatura, cuando arrancaba la legislatura, arrancó el 15 de febrero del 2010, ya se presentó un proyecto en este sentido, no se trató en la anterior legislatura, el 15 de febrero de 2015, cuando empieza esta legislatura actual, se vuelve a presentar el proyecto con pequeñas adaptaciones. La pregunta podría ser, ¿por qué el Partido Colorado ahora, o hace unos años, por qué en estos últimos años, propone una solución que en su momento, desde el Frente Amplio en la oposición, le habían propuesto a un gobierno colorado? Bueno, habría que preguntárselo a los legisladores de la época, ¿por qué no impulsaron o no insistieron con esto? Yo lo que recapitulo es lo que ha ocurrido. Desde 1934 hasta enero del 71, el sistema carcelario penitenciario estaba en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. Eso es bueno recordarlo, no sé si la gente lo tiene presente. Claro, estamos hablando del pasado, ¿no? Hasta el año 71 las cárceles dependían del MEC. Del MEC, desde el año 34 al 71. Y cuando pasaron, que fue por un decreto del Poder Ejecutivo en el año 71, fue de forma transitoria, típico uruguayo, ¿no? Tema uruguayo, ¿no? Las cosas transitorias que se derivan en permanentes. Claro, estamos hablando de una época, año 71, caracterizada por la violencia política, era un contexto muy particular, ¿no? Por supuesto. ¿Qué es lo que recoge la doctrina, las recomendaciones de organismos internacionales? La experiencia comparada, si uno se fija qué pasa en Chile, qué pasa en Argentina, qué pasa en Brasil, vemos que Uruguay, y si no me equivoco, creo que Cuba, somos los únicos países donde las cárceles están en la órbita, es decir, son una unidad ejecutora del Ministerio Interior o del Ministerio de Seguridad. En el resto de los países, mencionaba estos vecinos, Chile, Argentina, Brasil, están en un ministerio que se llama de Justicia o Justicia y Derechos Humanos. Todas las recomendaciones, todas las comisiones que se han ido creando a lo largo del tiempo, en la ley de presupuesto, la 18.719, en la ley del año 99, hay varias en las cuales se crean comisiones para analizar el tema carcelario. Todas coinciden en lo mismo, que las cárceles deben sacarse del Ministerio del Interior. Esto no quiere decir que pasen al Ministerio de Educación y Cultura. Lo que dicen todas las recomendaciones, al igual que la doctrina y lo que se ve en derecho comparado, es que hay que crear un organismo descentralizado. Ya existen en Uruguay infinidad de organismos descentralizados. Está ACE, está ANEP, que es la Administración Nacional de Puertos, OCE, el Correo, el propio INAU, la Agencia Nacional de Vivienda, el SODRE, Antel, y hace muy poquitito, y esto no le llamó la atención a nadie, se creó a fines de diciembre del año pasado el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, se llama INASA. Es el sucesor del CIRPA, ¿no? El sucesor del CIRPA, que pasa a ser un servicio descentralizado, igual que lo que estamos proponiendo nosotros, el Partido Colorado, y que en este caso se relaciona con el Poder Ejecutivo, es decir, todos los organismos descentralizados necesitan un ministerio con el cual relacionarse con el Poder Ejecutivo para elevar, por ejemplo, su presupuesto, hacer planteos específicos al Poder Ejecutivo, elevar proyectos de ley para que el Poder Ejecutivo los remita al Parlamento. En el caso del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescentes, a través del Ministerio de Desarrollo Social. En este caso, en el proyecto que se presentó oportunamente, se entendió que era más adecuado que ese vínculo se diera a través del Ministerio de Educación y Cultura. Quiere decir que, a diferencia de como ha informado la prensa un poco apresurada, no es que las cárceles salen del Ministerio del Interior para instalarse en el Ministerio de Educación y Cultura. No es así. Es decir, se crea, repito, un servicio descentralizado cuyo relacionamiento sí es a través de un ministerio, en este caso el Ministerio de Educación y Cultura. ¿Y qué beneficios tiene como tal la creación de un servicio descentralizado para la administración de las cárceles? Bueno, justamente que los mismos que capturan al delincuente no sean los mismos que tienen que estar en la rehabilitación del delincuente o de la persona privada de libertad. Por algo, en el resto de los países o naciones que uno ve en derecho comparado,
funciona de esta manera. Implica también la designación de un directorio, generalmente integrado por 3 miembros, básicamente, que implicará la designación de ese directorio por sugerencia del Poder Ejecutivo y previa venia de la Cámara de Senadores, de acuerdo a la Constitución de la República, el 187, si no me equivoco, con una renovación cada 5 años, y con las diferentes facultades de ejercer la administración de todos los servicios penitenciarios, proyectar su presupuesto, y todo lo que tiene que ver con la ejecución de convenios nacionales e internacionales, coordinación con instituciones públicas y privadas, todo lo que implica el despliegue para algo tan buscado y tan poco logrado, que es la otra pata del sistema carcelario, que es la rehabilitación de los reclusos. El otro día me asustaba leyendo la página de Presidencia, donde, claro, es cuando uno mira el vaso de agua, a veces uno lo ve o medio lleno o medio vacío, y entonces se informaba en la página de Presidencia que el 20% de los reclusos estudiaban y el 35% trabajaban. Bueno, pero la contracara es que el 65% no trabajan y el 80% no estudian. Por lo tanto, los niveles de rehabilitación realmente son bajos en base a esa información que se estaba volcando. Generalmente este tipo de institutos descentralizados pueden focalizarse y trabajar más con otra mentalidad, con otro concepto, sobre todo lo que tiene que ver justamente con la rehabilitación de los reclusos, tema fundamental en una sociedad y en un país donde por suerte no hay pena de muerte ni hay cadena perpetua. Por lo tanto, esto implica que el recluso va a cumplir su pena y va a volver a la sociedad. El tema es en qué condiciones va a volver a la sociedad. Esas son las ventajas de crear un servicio descentralizado que se ocupe de las cárceles de adultos. Pero después viene el otro escalón, ¿no? ¿Con qué ministerio del Poder Ejecutivo se vincula? Ustedes proponen que sea con el Ministerio de Educación y Cultura, pero ya han salido discrepancias, incluso dentro de la propia oposición. Edgardo Novick señaló que no tenía tan claro, no tenía tan seguro que ese fuera el mejor mecanismo. De todos modos, lo dejó abierto. El prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, dijo que era un tema que todavía faltaba seguir discutiendo. Y ayer, Álvaro Garcés, ex comisionado parlamentario para las cárceles y asesor del Partido Nacional en temas de seguridad pública, dijo que él pensaba que el vínculo tenía que ser con el Ministerio del Interior. ¿Cómo es este debate? ¿Cómo defienden la posición de ustedes? Creo que el tema es así. En el caso de Novick, yo no escuché sus declaraciones, sino que las leí en la prensa, y lo que la prensa reflejaba es que Novick no estaba de acuerdo en que las cárceles pasasen al Ministerio de Educación y Cultura. Vuelvo al principio, no están pasando al Ministerio de Educación y Cultura, sino un servicio descentralizado que se va a vincular con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. En el caso de Garcés, Garcés expresó... Lo que planteó fue que no estaba seguro de que fuera el momento, que el MEC estuviera preparado para asumir ese rol. Pero claro, de todos modos, en el medio está esa confusión sobre si... Yo creo que pasa por la confusión, porque decía, lo que leí en la prensa de Novick es el Ministerio de Educación y Cultura con todos los problemas que tiene, que tenga a su cargo todo este lío de las cárceles y complejidad. Bueno, es que no es así, no lo va a tener el MEC, lo va a tener justamente el directorio del servicio descentralizado. Creo que ahí vale la pena la aclaración. En el caso de Álvaro Garcés, con el cual tengo el mayor de los respetos y muy buen trato personal, él ya se ha manifestado varias veces en que está a favor de la creación de un instituto descentralizado o un servicio descentralizado. El tema es el relacionamiento con quién. Bueno, si en Uruguay tuviéramos, como ha propuesto Michelini en su momento, un Ministerio de Justicia o Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como lo hay en la Argentina, bueno, seguramente la discusión sería mucho menor, porque obviamente incluiría temas de fiscalías, tema de defensorías, tema de política penitenciaria, tema de derechos humanos en ese ministerio. Hoy no lo tenemos, no quita que mañana se pueda crear, eso dependerá del Poder Ejecutivo de su voluntad. Mientras tanto, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que tenemos las opciones de los ministerios existentes. ¿A cuál estamos más próximos? Bueno, el Ministerio de Educación y Cultura, bueno, tiene que ver justamente con la educación. La educación es pilar fundamental en lo que tiene que ver la rehabilitación. ¿Qué se reclama hoy en las cárceles como mecanismo de rehabilitación? El trabajo
para luchar contra el ocio, que es algo terrible dentro de las cárceles, y la formación educativa, ya sea en talleres, ya sea complementando primaria o secundaria. Entonces, por ese lado, se nos ocurría que el Ministerio de Educación y Cultura era el más adecuado simplemente para ser el interlocutor, el vínculo. Está también el Ministerio de Desarrollo Social, y en último lugar, diría muy lejos, creemos que no, pero podría ser el Ministerio Interior, pero en principio parecería que jugamos a la mosqueta y queda todo en el mismo lugar. La idea es sacudir esto a ver si empieza a cambiar, y la forma de que empiece a cambiar es creando un servicio descentralizado y que su vinculación no sea a través del mismo ministerio que hace el control de vigilancia de que no se fuguen quienes están privados de libertad. Este martes, en una nueva reunión multipartidaria sobre seguridad pública, se anunció un acuerdo para la creación de un servicio descentralizado que se encargará en el futuro de la administración de las cárceles de adultos. En especial, se consideró un proyecto de ley presentado por el Partido Colorado que prevé que ese nuevo organismo se vincule con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. ¿En qué consiste esa iniciativa? Estamos conociéndolo con el doctor Guillermo Maciel, asesor del Partido Colorado en esta materia. Doctor Maciel, profundicemos en los objetivos que tendría este instituto descentralizado según la propuesta del proyecto de ley que ustedes mismos presentaron, ¿verdad? En el artículo 3 de la iniciativa de ustedes se definen cuáles son los objetivos de este instituto descentralizado, y allí figuran dirigir y coordinar el control de la seguridad de los establecimientos de reclusión de cárceles de carácter nacional y departamental, velar por la debida ejecución de las penas privativas de libertad y la detención, desarrollar programas de tratamiento penitenciario dirigidos a la resocialización y rehabilitación de la población reclusa, y la administración y mantenimiento de las sedes y establecimientos a su cargo. ¿Qué cambiaría sustancialmente respecto a lo que hoy hace el Instituto Nacional de Rehabilitación? Yo creo que en el proyecto de ley los artículos 3 que tú acabas de mencionar, 4 y 12, seguramente son los más importantes del proyecto o los más destacados. Este que tiene que ver con los objetivos generales, el 4 que viene a continuación, que tiene que ver con los cometidos, donde se empieza a detallar en forma enumerativa justamente esos planes y programas para la gestión carcelaria, el cumplimiento con la ley penitenciaria. Creemos que le va a dar más pragmatismo, mejor gestión y, en definitiva, en lo que tiene que ver con el cuerpo de custodia y vigilancia, que es un tema no menor, por cuanto se crea luego más adelante en el artículo 11 o 12, ahora no lo recuerdo perfectamente. Sí, en el 12 concretamente. Un cuerpo que es de carácter civil, donde se prevé también una escuela de formación que va a ocuparse de la capacitación de ese personal para lo que es la custodia interna de los establecimientos carcelarios, mientras que la custodia externa sigue bajo la competencia o del Ministerio de Defensa, como es actualmente, o combinada al Ministerio de Defensa y Ministerio de Interior, en lo que tiene que ver con fuga, controles de ingreso, etcétera. Pero creemos que esa conformación de un personal de custodia y de rehabilitación, que sea por parte de personal civil, como ocurre en otras partes del mundo, es un puntapié inicial para profundizar justamente en la resocialización y rehabilitación de las personas que están privadas de libertad por delitos que han cometido. Pero tendría entonces dos tipos de formaciones diferentes, entonces, uno dedicado a la seguridad como tal y otro a la rehabilitación. Exactamente. ¿Y qué diferencia tienen con los que hacen los operadores penitenciarios hoy en día? Sería muy similar, pero acá estaríamos extendiendo estos operadores penitenciarios, llámese como custodia o personas dedicadas a la rehabilitación, el título que se les quiera poner, a nivel nacional. Hoy están funcionando solamente en aquellos establecimientos que han ido lentamente pasando la órbita del Instituto Nacional de Rehabilitación, incluso son pocos los que cuentan con la cantidad de operadores necesarios para lo que es el nivel de la población reclusa. ¿Y qué pasaría con los funcionarios del Ministerio del Interior que hoy se ocupan de esas tareas? Bueno, justamente hay algunas de las normas previstas en el proyecto, como en todo proyecto que
que deja un instituto que pasa de un lugar hacia otro, la posibilidad de que migren, respetando ciertas condiciones laborales, por supuesto, hacia el nuevo organismo de forma voluntaria, o de lo contrario permanecerán en el Ministerio del Interior y serán abocados a otras funciones dentro del Ministerio del Interior en la medida que tienen la calidad de funcionarios policiales. Pero quería recalcar que es importante la creación de servicio descentralizado porque le da mucha más flexibilidad para una cantidad de cosas, instituir programas laborales, celebrar convenios con particulares, toda la parte de fusionar, suprimir establecimientos, diseñar programas, todo eso se hace mucho más ágil cuando en vez de tener la estructura burocrática de un ministerio, es a través de un directorio y un gerente que van a operar seguramente mucho más ágil y le van a dar un mejor perfil a este servicio que se procura que se cree. ¿Otros aspectos, Romina? Sí, a ver, concretamente lo que establece en cuanto a la rehabilitación, que como usted bien decía, es otro aspecto que se cuestiona hoy en día en el sistema carcelario, ¿verdad? ¿Qué diferencia tendría con lo que se hace hoy en día en las cárceles? Sí, el trabajo de los reclusos remunerado y organizado y con criterios pedagógicos y psicotécnicos debe ser una de las exigencias primordiales a promover, a mantener, incluso a perfeccionar. Y creemos que justamente un organismo de estas características va a ser el formativo, el que va a generar mayores fundamentos para poder desarrollar justamente esos programas que tienen que ver con rehabilitación y resocialización de los reclusos, para que una vez que retomen la libertad puedan insertarse normalmente a la sociedad y no recaigan en el delito. ¿Cuánto dependerá ese tipo de servicios del presupuesto que efectivamente se asigne? ¿Es una cuestión de dinero esto? Todo siempre es una cuestión de dinero, indudablemente que va de la mano del presupuesto, es decir, lo vivimos hoy con lo que ha sido la posible puesta en práctica del nuevo Código de Procedimiento Penal. Se ha venido postergando en el tiempo y las razones no son que la legislación no esté pronta, sino que son razones netamente presupuestales. Por suerte ahora el Poder Ejecutivo en la nueva rendición de cuentas manda los fondos para que ese código se ponga en funcionamiento a partir de julio del año próximo. Acá va a ocurrir exactamente lo mismo, es decir, hay que asignarle el presupuesto correspondiente, más allá que va a haber una transferencia, los gastos que hoy está teniendo las cárceles dentro del Ministerio del Interior, está previsto en el articulado que pase ese presupuesto, ya que el Ministerio del Interior no lo va a ejecutar más, a este nuevo servicio descentralizado. Pero seguramente hay que reforzar el presupuesto, porque la rehabilitación, al igual que el tener a las personas privadas de libertad, implica un presupuesto importante. Y ese es un punto delicado, ¿no? Convencer a la opinión pública de que hay que poner dinero en las cárceles, quitándoselo a otros servicios u otras dependencias, porque la plata no da para tanto. Allí tenemos un desafío, ¿no? Por supuesto, yo no lo veo como un gasto, creo que es una inversión que hace la sociedad justamente para librarse de ese mal terrible que es la delincuencia que nos azota día a día. Romina. ¿Está prevista alguna forma de obtener recursos, por ejemplo, a través del propio trabajo de los reclusos? Sí, hoy en día los reclusos cobran un peculio por el trabajo que realizan. Luego se estableció por ley que parte de ese peculio del trabajo tenga que ver con cierto margen de indemnización eventualmente a las víctimas muy acotado. Está previsto como recursos de este instituto que se propone crear, no solamente las partidas presupuestales, sino los frutos que vengan de sus bienes. Mañana si se cosecha determinado producto en una granja, lo que tenga que ver con sumas que sean percibidas por donaciones, por herencias, por legados, que puedan ser recibidos, al igual que en todos los servicios descentralizados, y los proventos que vengan de sus propias dependencias. Es decir, los mecanismos habituales para servicios descentralizados que pueden recabar. A veces son magros los insumos que vienen por este lado en comparación obviamente con los que están asignados presupuestalmente. La última. Por otro lado, el proyecto prevé que el instituto sea dirigido por un directorio integrado por un presidente y 2 directores
pudiendo delegar la administración en un director administrativo designado a tal efecto, dice el proyecto. Pero ¿el Partido Colorado quiere un lugar en el directorio de este organismo si efectivamente se crea como está planteado en la iniciativa de ustedes? Como todo proyecto legislativo, está abierto a la discusión parlamentaria y si son 3 o son 5 los directores, eso creo que a veces los proyectos se enriquecen justamente en las comisiones de legislación y código y luego en los plenarios de las cámaras y van cambiando. Lo que es importante es que hay un puntapié inicial donde en vez de tener que arrancar de cero cómo armamos un instituto, bueno, ya hay un proyecto presentado en la anterior legislatura, repetido en esta, bastante completo, como tú bien mencionabas, 23 artículos que tratan de abarcar la mayoría de las situaciones, seguramente se escapó alguna o falta alguna, y bueno, seguramente en el debate parlamentario. El tema si el Partido Colorado querría algún lugar en el directorio es una consideración netamente política que escapa a lo que yo puedo opinar en la medida que estoy opinando desde el punto de vista técnico y no político. No soy legislador, no soy edil y no ocupo ningún cargo de gobierno. Y lo último, los centros de reclusión de menores infractores permanecerían aparte de este servicio descentralizado. La pregunta viene porque ayer Búsqueda informaba que el ministro Eduardo Bonomi es partidario de crear un organismo descentralizado que integre los dos sistemas, el de adultos y el de adolescentes, dejando en claro que tendrían a su vez su separación, ¿no? Bueno, el gobierno promulgó el 31 de diciembre, cuando se terminaba el año 2015, la creación del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente como servicio descentralizado y lo está relacionando con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Social. Esto no quita que el Poder Ejecutivo mañana por ley que proponga y con la mayoría parlamentaria que tiene lo pueda cambiar. En todo caso habría que preguntárselo a Bonomi. No está planteado nuestro proyecto. El proyecto nuestro refiere a adultos, por cuanto para menores ya se creó un instituto, ya es descentralizado y ya se relaciona con el Poder Ejecutivo, como decía, a través del Ministerio de Desarrollo Social. Doctor Guillermo Maciel, le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva y sus respuestas a estas preguntas. Seguimos el tema, lo dejamos agendado, volvemos a conversar. Gracias, a las órdenes.